yo me voy a la izquierda, si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Y le dio a escoger, ¿verdad?, a su sobrino. Y dice que Lot alzó los ojos y miró las llanuras fértiles, ¿verdad?, que eran regadas por el Jordán. Y dijo, no, pues yo me voy para ese rumbo, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que después de que se apartó Lot, Dios le habló y le dijo, mira, alza tus ojos, ¿verdad? Y mira, toda esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Así que anda a lo ancho y a lo largo a través de ella. Y entonces la Biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas cada día, cada vez más cerca, ¿verdad?, de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y luego en el capítulo 14, donde iniciábamos los primeros versos, encontramos que se relata una guerra, una guerra entre reyes que vivían allá en el área del norte de Mesopotamia, ¿verdad?, donde está el Éufrates. Entonces se hicieron guerra, ¿verdad?, y esos hombres empezaron a venir conquistando, ¿verdad?, todos los reinos en la parte sur, en esa franja, ¿verdad?, del río Jordán, y así llegan hasta las ciudades de Sodoma, de Gomorra. Cinco reyes allí en esa área donde vivía Lot se preparan para la lucha, y aquellos hombres vienen arrasando. Eran hombres sin duda preparados, ¿verdad?, para la guerra. Venían con la disposición de conquistar. Y ya se menciona ahí en ese lugar, ¿verdad?, ya se menciona del petróleo. Si ustedes se van dando cuenta que fue precisamente los pozos que estaban llenos de petróleo los que a la postre sirvieron, ¿verdad?, para que se completara una derrota total de los reyes de Sodoma, de Gomorra y otros tres reyes más aparte de ellos, ¿verdad? Y entonces, como era normal en aquel entonces, pues se llevaban todo. Eran hombres, mujeres y todos sus bienes. Ese era el botín de guerra, ¿verdad? Abraham estaba ajeno a todo esto. Abraham vivía allá en la parte sur, en Hebrón. Hebrón, que significa unión, ¿verdad? Y habla de una perfecta unión entre el hombre y Dios. Allí estaba Abraham. Entonces creo que hay una dispositiva ahí con el mapa, hermano, a ver si podemos más o menos ubicarnos todo lo que les he dicho. Tenía aquí una vara. No sé si se enojan las hermanas. Hermano, a ver si no se enojan, les voy a pedir prestado esto de... ¿Está bien? ¿Me va a servir? Es para... Muy bien, pero más o menos aquí... Hebrón más o menos está en esta parte, hermanos, por aquí. Y en esta parte estaban las ciudades más o menos de Sodoma y Gomorra. De esta parte vinieron aquellos reyes, ¿verdad?, de la parte norte del Éufrates, conquistando toda esta parte, que eran lugares donde había población, donde existían ciudades. Y aquí hicieron la guerra, ¿verdad? Y entonces se llevaron todo esto. En esta parte, donde está más o menos Hebrón, vino alguien y le dijo a Abraham, ¿verdad?, acerca del problema que tenía su sobrino, que había sido capturado y había sido llevado por estos hombres. Entonces, él se arma, dice, de un gran ejército, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Este es un recordatorio de lo que miramos la semana pasada. No sé si se acuerdan de cuánto constaba el gran ejército que tenía Abraham. 318, ¿verdad? Todos los nacidos allí en su casa, es decir, gente comprometida, ¿verdad?, con Abraham. Diríamos gente que realmente daría pues prácticamente la vida con Abraham, ¿verdad? Ese era todo ese ejército. Ahora, la Biblia no nos dice, hermanos, cuánto era el número que conformaba el ejército
que Eduardomer, algo así en el nombre, ¿verdad?, de este rey. Pero sin duda que era un ejército numeroso, y juntamente con él había otros 3 reyes, ¿verdad?, que conformaban esa confederación. Y Abraham solamente llevaba allí 318 personas que habían nacido en su casa. Y con estos 318, aparte de sus aliados, ahí 3 amorreos, cananeos, ¿verdad?, que estaban ahí con él. Entonces, Abraham, hermanos, sale de aquí, fíjense bien, porque dice la Biblia que aquí estaba y los alcanzó hasta esta parte, por acá donde está la parte norte, donde está Dan, que era más o menos en esta parte. Hay más o menos una distancia como de unos 300 kilómetros que tiene que recorrer Abraham. Los alcanza aquí, los ataca de noche y los derrota. Pero dice la palabra de Dios que los fueron persiguiendo. Aquí conquistaron una victoria, pero ellos salieron huyendo, y más o menos en esta parte está Damasco, que ya es Siria, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que más allá de Damasco, los persiguieron hasta que recuperaron totalmente, ¿verdad?, todos los bienes de Lot, y naturalmente todo lo que ellos habían se habían llevado de esas ciudades de Sodoma y Gomorra y los que habían conformado, ¿verdad?, esos cinco reyes. Y de allá, hermanos, victorioso, podríamos decir, regresa Abraham. En el capítulo 14, el verso 17, hermanos, se nos narra un encuentro que es muy importante que lo entendamos. Dice el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los siervos del oro. Y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comimos, lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Habla de un lugar, ¿se fijaron? En el valle de Sabe. ¿Dónde está el valle de Sabe? Más o menos por aquí, hermanos. Por aquí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Más o menos en esta parte. Hay un encuentro, ¿verdad?, de dos personajes, de dos reyes. Y esto es interesante, hermanos, porque normalmente en la historia de la humanidad siempre tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Siempre tenemos que decidir por lo bueno o por lo malo. Fíjense bien que después de una victoria, como fue en el caso de Abraham, y podemos decir, después de un triunfo también en la vida del cristiano, siempre debemos estar preparados, porque por un lado se nos va a presentar, diríamos, lo mundano representado aquí por Sodoma, y por otro lado también se nos va a presentar, ¿verdad?, la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, aquí representada por Melquisedec. Siempre. Eso sucede. Después, no sé si ustedes fijan, después de tener una serie de bonitas explicaciones y una campaña de que pasamos tiempos de refrigerio espiritual muy, muy ricos, muchos de nosotros tenemos
que decidir. Bueno, pues ya estoy aquí, ahora sí, encarrilado en las cosas de Dios, y de repente se nos presenta por ahí algo que nos hace desviar de esa buena intención. ¿Les ha pasado? ¿Por qué creen ustedes que las campañas, después de que se acaban las campañas, la mayoría de los hermanos como que están cansados? ¿Se han dado cuenta? En el caso de Abraham, hermanos, no fue la excepción. Aquí hay dos personajes. Vuelve de derrotar a este rey que Doargomer, y en el valle de Sabe, que es el valle del rey, tiene el encuentro con dos personajes. Primero sale, se fijan ustedes, viene el rey de Sodoma a recibirlo, pero también viene Melquisedec. Y es importante, hermanos, que hablemos un poquito de este personaje de Melquisedec. No se nos habla mucho acerca de él. De hecho, vamos a encontrar referencias aquí de Melquisedec, y luego en el Nuevo Testamento vamos a encontrarlo también allá en Hebreos. El escritor de Hebreos, hermanos, lo identifica como el sacerdote del Dios Altísimo, Hebreos 7:1, ¿verdad? Alguien léamelo nada más para manera de referir, hermano, así bien rápido. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Muy bien. Ahora fíjense bien, sale este sacerdote del Dios Altísimo y bendice a Abraham, ¿verdad? Y dice otra cosa, le recuerda algo que es bien importante, hermanos, que a veces se nos olvida a nosotros. Le recuerda que esa victoria no fue producto de que Abraham era un gran estratega militar. No, le recuerda que no fue gracias al ejército que llevaba. Le dice a Abraham, esta victoria te la dio Dios. Porque si usted se dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Verso 20 estoy leyendo. O sea, Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, le recuerda, ¿verdad?, Abraham, este triunfo. Es obra del poder de Dios. Es la misericordia de Dios. Es la bondad de Dios. ¿Saben, hermanos, que nuestro gran problema como cristianos, como personas, es reconocer que lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios? Es muy común, hermanos, pensar que lo que tenemos es producto de nuestro gran esfuerzo, de nuestra inteligencia, de nuestros talentos, de nuestras habilidades. Y cuando pensamos de esa manera, entonces, como resultado es que no le damos la gloria a Dios, no le agradecemos a Dios, ¿verdad? Y entonces Abraham tiene que tener presente eso, porque lo que va a enfrentar es muy tentador. El otro personaje que tiene allí, con el cual está listo para platicar, le tenía también una oferta muy tentadora, y eso me hace recordar a nuestro Señor Jesucristo en la tentación, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que una de las tentaciones de Satanás al Señor Jesús, él dice que lo llevó a una parte alta y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, mira, todo esto te voy a dar si solamente te postras y me adoras? Es decir, prácticamente lo que dijo fue lo siguiente: muy bien, tú viniste a salvar este mundo, ¿verdad? Pues yo te lo entrego, sin necesidad de que tengas que pasar por la cruz, sin necesidad de que tengas que sufrir, sin necesidad de que pases por toda esa etapa tan terrible. Evítate, ¿verdad?, ese momento de dolor. Yo solamente te lo entrego
Si postrado, me adoras. Y aquí Abraham está en una situación parecida. Entonces Dios lo prepara porque este hombre de Dios, Melquisedec, le recuerda quién es Dios y qué ha hecho Dios en su vida. Y también vemos la disposición entonces de Abraham. Después de recibir la bendición de Melquisedec, Abraham reconoce, ¿verdad? Bueno, bien, este es un hombre de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Le da los bienes. Ese es un reconocimiento, ¿verdad? De quién es este hombre de Dios. Ahora, fíjense bien. No tenemos mucha información de dónde vino Melquisedec. Nomás se nos dice que era el rey de Salem. Salem es lo que más tarde vino a ser Jerusalén. Y también que era Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora quiero que entendamos esto. En el Antiguo Testamento encontramos muchos personajes que no fueron del pueblo de Dios, pero que fueron hombres de Dios. Hermanos, la misericordia de Dios siempre ha estado a la disposición del ser humano. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, lo escoge con el propósito que a través de ese pueblo las gentes llegaran a conocer al Señor y le dieran la gloria. Solamente que el pueblo de Israel no lo entendió así, ¿verdad? Y dijo, no, este Dios es para nosotros y todo es para nosotros y allá hagan ustedes como puedan, ¿verdad? Pero eso no era el propósito de Dios. Porque Dios siempre ha querido salvar a la humanidad, independientemente si se identifica con un pueblo. Por eso siento que un día cuando estamos en la presencia del Señor, a lo mejor vamos a llevarnos muchas sorpresas. A lo mejor aquel que se sentaba a su lado y que parecía que era el más consagrado y el que cantaba más bonito, el que era entonado, pero nunca entregó su vida al Señor realmente, no lo va a ver. Y a lo mejor aquella persona que usted decía que era tan insignificante, hermano que no sirve para nada, ¿verdad? Que no sé qué le vio el Señor para tenerlo aquí, nomás viene y ocupa, ¿verdad? La silla. Y cuando vea las recompensas, usted se heredó, lo cual demuestra que era mayor, ¿verdad? Que Leví y otras. Y es un tipo precisamente de Cristo Jesús. Cristo era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, para siempre, sin genealogía, sin más cosas que tengamos que ver. Así que después de este encuentro, después de esta bendición, después de esta preparación espiritual, hermanos, Abraham está listo para enfrentar la tentación. El otro rey, el otro personaje es el rey de Sodoma, y le hace una oferta tentadora. A mí dame las personas y llévate todas las riquezas. Humanamente, y diríamos legalmente, le correspondía, porque él fue el que derrotó a aquellos reyes y recuperó todo ese botín. Pero Abraham ahora reconocía, esto no fue obra mía, fue obra de Dios. Así que le dice, no, mira, he hecho un juramento, he alzado mi mano a Dios y no voy a tomar nada, ni siquiera un hilo, ¿verdad? Ni una correa del calzado. Solamente lo que se ha consumido en alimento, pero no más, es tuyo. Aparte de eso había otra razón. No quiero que después andes hablando que yo enriquecí a Abraham. Es decir, Abraham, hermanos, va cubriéndose sus espaldas. Miren, hermanos, cuando nosotros nos mezclamos con gente del mundo y aceptamos muchas veces cosas
que sabemos de antemano que no son sanas ni correctas. Pero nosotros decimos, total, pues, ¿qué más va? A la larga, hermanos, eso nos va a manchar y va a terminar por destruir nuestra identidad. Y Abraham era lo que no quería. Así que él dice, no quiero eso. Pero en el capítulo 15, después de estas cosas, dice, el verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Ahora la pregunta es, ¿por qué se dirige de esa manera? O sea, sin duda que como humano, en el caso de Abraham había un cierto temor, hermanos. Recuerden, había derrotado 4 reyes que habían venido conquistando, hermanos. Uno pensaría que no se van a quedar con las manos cruzadas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros a veces de temor? Cuando le hacemos a alguien que conocemos que es poderoso, que tiene los medios para tomar venganza. Miedo, ¿verdad? Parece que Abraham tenía un cierto temor. Entonces Dios se presenta y le dice, yo soy tu escudo y tu recompensa será sobremanera grande. Qué hermosa manera de consolar, ¿verdad? Le da seguridad y además le dice, ¿sabes qué? Te voy a recompensar, te voy a premiar. Y entonces el verso 2 dice, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, quiero que vayamos un poquito más atrás. Dios lo llama y le dice, haré de ti una nación grande. No tiene hijos, ni probabilidad de tener hijos. Han transcurrido ya algunos años que está él en Canaán y el Señor le renueva esa promesa, ¿verdad? A tu descendencia, después que se separó de su sobrino, a tu descendencia le daré esta tierra. Y ahora aquí, después de que sale victorioso de esa tentación y se presenta como su protector el Señor, y luego le dice, te voy a recompensar grandemente, y ahora sí le dice, ya es más concreto el Señor, porque Abraham le pregunta, Señor, ¿qué me vas a dar? Mira de que toda la riqueza que tengo, ¿y a quién se la voy a dejar? Se la voy a dejar a un esclavo que haya nacido aquí en mi casa. Y el Señor le dice, no, a un hijo tuyo. Te voy a dar un hijo. Y sigue diciendo el verso 5, le llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y me gusta lo que dice el verso 6. Ese es, hermanos, aquí vemos ya la fe sólida, firme de Abraham. Le dijo, y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por Jesús. ¿Qué es lo que creyó Abraham? Que Dios le daría un hijo, que Dios le daría una descendencia innumerable. Y digo que le creyó. ¿Saben por qué? Porque las probabilidades todas estaban en contra. Pero cuando Dios dice, aunque todo esté en contra de mí, puedo darlo por eso. Y es lo que Abraham está diciendo. Pues, qué grande la recompensa. Un hijo y una descendencia innumerable. Y eso le agradó a Dios.
Dice el 7, yo soy Jehová que te saqué de uno de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y entonces el Señor le dice, tráeme un becerro, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Para fíjense bien lo que dice en la numerología de la Biblia, hermanos, el número 3 es perfección, es el número de Dios. Tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, tráeme un carnero de 3 años. Y le da algunas indicaciones, ¿verdad? Dice, y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, cuando partió las aves. Y descendían las aves de rapiña entre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Más a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrá con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los camoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. ¡Qué recompensa! Pero hay un pacto, hermanos. Qué interesante es esto, hermanos. Le pide los animales de cierta edad y luego los coloca allí a la mitad, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? En medio de ellos. Esto es, diríamos, la manera en que Dios está pactando, hermanos, con Abraham, ¿verdad? Esto es bien importante. Dicen que cuando se hacía un pacto, ¿verdad? De sangre, duraba hasta que uno de los dos moría, ¿verdad? Era mucho más que un hermano, diríamos, un pacto. Y Dios hace aquí con Abraham un pacto y le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un pacto contigo. Y esto da seguridad. ¿Por qué? Porque aquí Dios está prometiendo proteger, bendecir a la descendencia de Abraham. Independientemente de lo que hiciera o la manera que ellos se comportaran, Dios, en base a ese pacto, cumpliría sus promesas. Esa es la razón, hermanos, por la cual la descendencia de Abraham sigue siendo una bendición a través de la historia. Porque hay un pacto que Dios hizo. Y todos estos animales, la manera como los coloca, los presenta, y la manera como Dios, ¿verdad?, viene y se pasea, es exactamente lo que normalmente se haría. Un pacto de sangre, se cortaban la palma, ¿verdad?, y el otro se cortaba, entonces se saludaban, su sangre se unía, y eso significaba, hermanos, que ese compromiso era, no se podía interrumpir. No, pues, ¿sabe qué? Ya siempre no. Y entonces Dios está haciendo un pacto eterno, y luego le da algunas indicaciones acerca de qué es lo que pasaría con su descendencia, y luego le dice, y además tú vas a vivir en paz, te vas a morir viejito, pero feliz, ¿verdad? Te van a sepultar aquí, pero ¿sabes qué? A tu descendencia va a vivir bajo presión por 400 años. Pero esa nación que los va a oprimir, yo la voy a juzgar, y de allá van a salir ricos. Yo no sé si ustedes, bueno, vamos a llegar cuando lleguemos al Éxodo,
vamos a darnos cuenta que cuando el pueblo de Israel salió con mucha riqueza. Es más, dice el escritor, ¿verdad? Dice el libro de Éxodo, que así despojaron, ¿verdad?, los judíos al pueblo egipcio en pago por los años de esclavitud que recibieron sin recibir su pago justo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, mire, a sus vecinos pídanle sus alhajas, pídanle los vestidos, pídanle esto. Y hermanos, era tanto el temor que había en Egipto por la mortandad de los primogénitos, que yo no, denle todo lo que quieran y que se vayan, porque si no nos morimos todos, ¿verdad? Entonces salieron ricos, pero era algo que ya estaba profetizado, era algo que Dios había dicho a Abraham: tu descendencia ya va a regresar, pero va a regresar llena de riquezas. Así que vemos que la recompensa que el Señor le dice a Abraham es una recompensa realmente grande, así como sobremanera grande, en superlativo, ¿verdad? Y le hace una descripción de todo: un hijo, una descendencia innumerable, una nación, ¿verdad?, que va a crecer enormemente en 4 generaciones, y luego materialmente será una nación muy rica. Y además le dice, esta tierra, y fíjense bien, le menciona 10 pueblos, ¿verdad?, que vivían, déjenme decir, vivían toda esta parte. Por aquí vivían los jebuseos, aquí vivían los cananeos, y por acá todo esto está mencionando los diferentes pueblos, y le dice, todos esos lugares te los voy a entregar, pero ahorita todavía no, porque todavía el pecado no se ha multiplicado. Hermanos, con una recompensa así, Abraham quedó completamente tranquilo, satisfecho. Oiga, si a mí me dicen todo esto, es decir, el Señor dijo, muy bien, ¿cuánto necesitas para vivir? Tanto, ok, háganle un cheque para que no tenga que estarse preocupando por sus necesidades de alimento, de vestido, de casa, de medicamentos, y en este caso de medicamentos, porque tú vas a vivir en buena vejez y vas a morir tranquilo. No achaques, no dolores, no todas esas cosas que generalmente vienen con la edad, que nos vamos quejando cada día. Abraham, de hecho, le está diciendo, vas a vivir tranquilamente. Pero yo creo que lo más maravilloso, y ya 2 clases más adelante, al hermano que le toque disertar sobre esto va a poder hablar ampliamente. Cuando Dios llegó el momento, y le dijo, ahora sí, en este año serás papá, ¿verdad? Ahorita solamente le vas a hacer un hijo tuyo. Pero se fijan que no les dijo cuándo. Aquí todavía no hay fecha. Pero a Abraham, ¿qué le importa la fecha? Lo dijo Dios, lo creo. Eso es fe. Esa es la fe, hermanos, que queremos desarrollar, o que Dios quiere que desarrollemos cada uno de nosotros. Que le creamos a Dios, no que le argumentemos a Dios, no que ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A qué horas? El Señor quiere que nosotros creamos en su palabra, y lo demás lo dejemos que Él lo haga. La manera, las formas, ese es problema de Dios. A usted y a mí lo único que nos toca es creer. Hermanos, Abraham le creyó a Dios, aunque todo estaba en contra de la lógica. La lógica le decía, Abraham, es imposible que haya descendencia de ti. Mira que has visto tantos doctores y todos te han dicho que ustedes no van a poder tener familia. Abraham, es imposible que tú tengas una descendencia innumerable, porque contigo se acaba todo. Pero Dios dijo, Abraham, un hijo tuyo. Y Abraham creyó. Y Dios le dio ese hijo. Y de ese hijo, aparte de la simiente que es Cristo, hay
una multitud innumerable de descendientes en cuanto a la carne de Abraham. Pero hay otra cosa. También esa es una referencia a la descendencia espiritual de Abraham. Porque más tarde dice Pablo cuando escribe a los Gálatas que aquellos que tenemos la fe como Abraham somos descendientes de Abraham. Es decir, usted y yo somos descendientes de Abraham. Somos parte de esta innumerable descendencia que menciona la palabra de Dios por la fe que tenemos de la misma manera que Abraham. ¿No cree usted que esto es una razón suficiente para sentirse halagado, bendecido y poder decir que usted también es descendiente de Abraham? No en cuanto a la sangre, mucho mejor en cuanto a la fe, porque gracias a esa fe recibiremos esa recompensa grande como es la vida eterna. Pues gracias, hermanos, yo espero que esta